¿Qué es el factor Q de una bobina? El factor Q o factor de calidad de una bobina, factor de calidad representado por la letra Q. ¿Por qué Q? Porque pues del inglés calidad. Del inglés calidad. En inglés significa calidad, Q. Por eso decimos factor Q o factor de calidad de una bobina. Recordemos que es una bobina. Una bobina es un elemento pasivo que almacena energía en forma de campo magnético. Recordemos que los condensadores almacenan energía en forma de campo eléctrico y la bobina en forma de campo magnético. Aquí tenemos el símbolo de la bobina. En este caso tenemos el símbolo genérico de una bobina o una bobina con núcleo de aire también. Aquí tenemos una bobina, el símbolo de una bobina con núcleo de ferrita. Y aquí tenemos una bobina con núcleo de aire. Bueno, se me olvidaba también aquí, vamos a colocar esta bobina. Una bobina variable, entonces es atravesada por una flechita y hay muchas otras variedades, pero las principales tipos de bobinas son estas. ¿Dónde encontramos las bobinas? Las encontramos en los motores, encontramos bobinas en los transformadores, en las electroválvulas, encontramos bobinas en circuitos electrónicos también, como filtros. Bueno, las hacemos cumplir muchas funciones de acuerdo a la forma en que estén trabajando. Recordemos también que las bobinas son simplemente un alambre enrollado, ¿no? Es una sucesión de espiras que las fabricamos para aumentar el campo eléctrico, concentrar más, el campo magnético, para concentrar más el campo magnético, porque decíamos que en una bobina, pues al ser atravesada por una corriente eléctrica, se genera un campo magnético a su alrededor. Entonces, para concentrar más ese campo magnético, pues enrollábamos el alambre en forma de espiras. Los invito a ver este video. Ahí en ese video explicábamos muy bien lo que era reactancia inductiva, cómo trabajaba la bobina en corriente alterna y corriente directa. Nos vamos con el factor de calidad. ¿Qué es el factor de calidad? Ahora sí, ya con esas basecitas. Es la razón de la reactancia de una bobina y su resistencia óhmica o la resistencia del alambre. ¿Cómo así? Vamos a mirar entonces la ecuación. Vamos a mirar la ecuación acá. Decíamos entonces que factor Q de una bobina, el factor Q de una bobina es igual a la relación que existe entre la reactancia inductiva, ¿sí?, y la resistencia eléctrica, la resistencia del alambre. Es la relación que existe entre estas dos partes. Recordemos, de acuerdo a lo que ya habíamos hablado, ¿qué era la reactancia? Recordemos que reactancia era W por inductancia sobre resistencia. Seguimos con la misma aquí abajo con resistencia. Pero W, que es omega, ¿qué era? Entonces decíamos que W, que era velocidad angular, era 2pi. Entonces digamos que Q es igual a 2pi por frecuencia, ¿sí? Eso era W. Estamos reemplazando en este caso W por 2pi por frecuencia. Y nos quedaría por la inductancia sobre la resistencia. Hablemos un poquito de la inductancia. La inductancia, porque en los videos vamos a hacer un video aclarando toda esta terminología, porque hay mucha duda acerca de la inductancia. Se confunde mucho con reactancia, con impedancia, y vamos a hacer un video aclarando todo eso. Por ahora vamos a conformarnos con decir que la inductancia es una característica propia de la bobina. Es la forma en que está fabricada. Entonces, pues cada bobina está fabricada de una manera pues diferente de acuerdo al diseño del ingeniero que la ha fabricado para cumplir determinada función, pero tiene características propias de ella. Vamos a mirar entonces por qué son esas características de ella. Mirando la ecuación, vamos a hacer un paréntesis ahí. Vamos a mirar la ecuación de la inductancia. Entonces, digamos que inductancia es para tener claro este tema, este concepto. Inductancia es igual a n al cuadrado, ya les digo que es n al cuadrado, por la permeabilidad magnética del núcleo, por la sección, sobre la longitud del alambre. Esto era la inductancia. Observen aquí me interesa es que observen lo siguiente. Inductancia es igual al número de espiras, ¿sí?, al cuadrado, número de espiras que va a tener la bobina al cuadrado por la permeabilidad magnética del núcleo.
por la sección del núcleo sobre la longitud del alambre y la longitud que va a tener ese alambre en esa bobina. Entonces observemos aquí lo que quiero que observemos es lo siguiente. ¿Qué inductancia? Y se mide en henrios. Acordémonos eso. A mí me gusta hacer un repaso antes de entrar en la parte de esto para que estemos todos como en el contexto. Observemos acá que inductancia tiene que ver con todo lo que es en sí el aspecto físico de la bobina, las características propias de esa bobina de fabricación. Número de espiras, permeabilidad, sección en metro cuadrado y longitud. ¿Sí ve? Tiene que ver entonces con la fabricación, ¿cierto? Con la parte física de la bobina, de sus características propias. Y decíamos entonces que volviendo al factor de calidad de una bobina, que era igual a la reactancia inductiva, que aquí la tenemos, acuérdense, en la ecuación de reactancia inductiva, sobre resistencia, es la relación que existe entre ellas. Un aspecto importante es que si el factor de calidad es menor de 10, ¿cierto? Quiere decir que es una calidad baja de la bobina, es una calidad muy baja de esa bobina. La idea, ¿cuál es con respecto a este factor de calidad? Pues tener un factor de calidad muy alto. ¿Cómo haríamos para tener un factor de calidad muy alto? Pues sería que este número que está aquí arriba sea muy grande y este número que está aquí sea muy pequeño. ¿Por qué razón? Porque resulta que la resistencia, cuando nosotros tenemos resistencia óhmica, resistencia del alambre de esa bobina, pues la resistencia en sí pues nos va a producir el efecto Joule, que al pasar la corriente se nos va a calentar. Esos son pérdidas para nosotros. Entre más pequeña, en el caso de la bobina, entre más pequeña sea la resistencia, ¿sí? Pues mejor va a ser la calidad. Si yo aquí tengo un valor de 10 y lo divido entre 5, pues me da una calidad 2, muy mala. Pero si lo divido entre 2, me da 5. Si lo divido entre 1, me da 10 y así. Observen que si yo bajo esta resistencia, logrando, digamos, con las características de una buena fabricación de la bobina, teniendo en cuenta lo que ya hablamos, voy a mejorar el factor de calidad, ¿cierto? Y pues la calidad del alambre que me ofrezca poca resistencia. Entonces ya voy a tener gran resistencia, pero por la parte de reactancia inductiva, que acuérdense que reactancia es resistencia. Es una oposición al cambio de la corriente, en el caso de corriente alterna, ¿no? El cambio de la corriente. Entonces, en ese caso, pues esta resistencia que sea lo más bajita y la reactancia, pues que sea lo más alta. ¿Para qué? Imagínense que un caso ideal es que esta resistencia llegara a ser 1, un valor de 1. Entonces, lo que me dé aquí dividido entre 1 va a ser igual a la reactancia inductiva. De tal manera, entonces, que esta reactancia inductiva, ¿sí?, se va a convertir en la resistencia, prácticamente la resistencia de la bobina. En ese caso podríamos decir que se trata de una bobina, ustedes han oído nombrar mucho esto, una bobina ideal, es una bobina que no tiene resistencia aquí, esta resistencia es 0, pero es ideal porque realmente en la realidad pues sí va a tener así sea pequeña, pero va a tener una resistencia aquí, de tal forma entonces que siempre vamos a tener una relación de un Q, pero pues el fabricante con el diseño de su bobina va a hacer que esta resistencia sea muy pequeña y que la inductancia sea alta para que el Q sea alto también. Tenemos entonces ya esta era la ecuación de partida de nosotros del factor de calidad. Observemos también otra cosa interesante aquí en el factor de calidad. El factor de calidad es directamente proporcional a todo lo que está aquí arriba e inversamente proporcional acá. Lo que hablábamos, si yo subo mucho la resistencia, el factor de calidad se me baja. Pero observemos aquí que aparece otra constante que me parece interesante y es la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo y se da en hertz. Si yo aumento la frecuencia, aumenta la reactancia y por lo tanto mejora el factor de calidad. Tengan en cuenta todo eso. Si yo cambio la frecuencia del circuito, eso ocurre en electrónica cuando trabajamos con varias frecuencias o en los radios, en los circuitos de sintonía, pues nosotros podemos trabajar con la calidad de las bobinas y al cambiar las frecuencias, pues me va a mejorar la calidad. Al aumentar la frecuencia, aumenta la calidad. Al disminuir la frecuencia, disminuye el factor de calidad de la bobina. Entonces, con este concepto de factor de calidad, entonces lo que se pretende es lograr unas bobinas muy eficientes, bobinas que me creen un campo magnético con muy baja resistencia y unos elementos pues de muy buena calidad
para que el campo magnético pues sea el mejor, ¿sí? El más adecuado y pues con unos materiales de muy buena calidad para lograr un trabajo perfecto, un trabajo muy excelente en los diferentes circuitos. Conclusión entonces del factor de calidad. El factor de calidad de un inductor o de una bobina es la relación entre la reactancia inductiva y la resistencia óhmica. La resistencia óhmica la podemos medir con el multímetro, recuerden, con el ómetro exactamente. Y la reactancia la podemos calcular con la ecuación que ya vimos, que es 2pi por F por L. También la podemos medir con un instrumento denominado LCR. Hay unos instrumentos que se denominan LCR que me sirven para medir inductancias. Él me da el valor de la inductancia. Me sirve también ese instrumento para medir capacitancias y resistencias. Entonces, con ese instrumento nosotros podemos llegar a calcular el valor de esta reactancia, ¿sí? Y de la inductancia. Calcula el valor de la inductancia, obviamente de la resistencia, y con eso él me saca el factor de calidad de esa bobina. Conforme a la frecuencia aumenta, la reactancia inductiva también aumenta. De donde Q de cualquier inductor pues será mayor a frecuencias más elevadas. Recuerden que aquí en esta reactancia estaba implícita la frecuencia. Este factor de calidad o factor Q de una bobina es adimensional. ¿Qué quiere decir adimensional? Que no tiene unidad, simplemente es un número que nos va a dar el factor de calidad. Y ya con ese número nosotros ya dijimos cómo determinamos la calidad de esa bobina. Pero es adimensional, no tiene unidad. Y de esta manera entonces hemos hecho un video corto acerca del factor de Q de una bobina. Es interesante pues que sepamos qué es el factor de calidad de una bobina. Vuelvo y los invito a que vean este video donde nosotros hablamos de la bobina energizada con corriente directa y cómo se comporta de diferente cuando está energizada con una corriente alterna, es una corriente que varía en el tiempo. Se comporta de una manera diferente y cuando está alimentada con corriente alterna, entonces es cuando nos aparece esta reactancia, ¿sí? Cuando nosotros ya en el circuito tenemos esta reactancia inductiva. Y además pues teníamos la resistencia y que la suma de los dos era la impedancia. No les digo más, los invito pues a ver el video donde explicamos bien ese fenómeno reactancia. Y damos ya por finalizado este video de factor Q de una bobina o factor de calidad, invitándolos entonces para que continuemos repasando estos términos y todos estos conceptos de electricidad, invitándolos a que se suscriban, que le den like, dejen sus comentarios. Gracias por todos los comentarios que me han enviado. Y pues de esta manera los espero en un próximo video para mirar otro aspecto interesante de la electricidad.